de si se puede hacer negocio o no con Supercom. De hecho, por eso quise acentuar el tema y poniéndole signo de interrogación. Es una discusión que los que siempre en las reuniones estas tenemos de si tiene sentido o no tiene sentido hablar de comercializar Superconto o hacer negocio de Superconto, donde la palabra negocio en nuestro contexto mexicano tiene varias interpretaciones, generalmente interpretaciones tipo tranza, de que hacer negocio con Supercom, bueno, hacer negocio en lo que sea, tiene una connotación de algo turbio, ¿no? El tema al que me voy a referir hoy no tiene nada de turbio, por el contrario, tiene un poco la filosofía de estos esfuerzos de mantener infraestructuras vivas. El tema de cómo le hacemos o cómo le han hecho los que se han metido en este mundo para crear una infraestructura inicial y mantenerla en el tiempo y eventualmente después de que se cumple la vida útil del primer equipo tener recursos para renovarlo, es todo un reto. La discusión siempre en todos estos foros es: ¿se pervierte o no se pervierte el tema académico, científico al hablar de hacer negocio? ¿Sí? Voy a hablar explícitamente del tema negocio, de cómo se pueden obtener soluciones rentables para este asunto. Y claramente eso va a chocar mucho con el tema académico en el sentido de si alguien nos tiene que financiar estas infraestructuras por el hecho mismo de ser ciencia, o tenemos que entrar a este modelo de comercialización de soluciones basados en tema de costo-beneficio, donde independientemente si el dinero me lo dieron o viene de un fondo público o de nuestros impuestos o de una donación o de alguien con recurso y puso el dinero, le voy a dar la vuelta o no. O sea, voy a tener el recurso para cuando viene la vida útil del equipo, cuando culmina la vida útil del equipo, tengo el recurso suficiente para volverlo a hacer. Va a chocar mucho con el tema que han estado escuchando, porque no les voy a hablar de proyectos científicos. Les voy a hablar más bien de algunas cosas que se hacen con gente que paga por ese servicio. Obviamente marcados en el contexto de HPC. Entonces, bueno, me disculparán, en el momento que quieran interrumpirme lo pueden hacer. Esto genera mucha polémica y mucha discusión. Tengo un rato ya metido en este asunto de si tiene sentido o no. En Puebla me acabo de incorporar hace 2 años, entonces no es tan me acabo. Pero fue ya justamente de inicio con esta idea. Ahora los laboratorios nacionales, o parte de las reglas que ponen CONACYT para autorizar un laboratorio nacional, es que deben presentar un modelo de negocio. Por mala suerte o por buena suerte, eso fue consecuencia de que el centro anteriormente dirigía fue muy exitoso generando dinero. Y muy exitoso me refiero a facturas de 1,000 millones de pesos por año. ¿Sí? Yo voy a hablar mucho en ese tema, les voy a poner cosas muy frías de lo que cuesta tener un centro de Superconto real, en el sentido de poderme comprometer a firmar un contrato y estar dispuesto a sufrir las penas económicas generalmente si incumplo ese contrato. Por lo que ustedes quieran, por temas de los secretos de confidencialidad, por temas de que se me fue la luz, por temas de que falló el internet, por temas de que el operador no llegó ese día o porque se me inundó el centro de datos. ¿Sí? Esos temas son las letras chiquitas cuando hablamos de querer rentabilizar infraestructuras de Supercom. Nuevamente, esto tiene un contexto de si lo enmarco dentro de una institución académica
o dentro de una empresa, o quiero hacer un híbrido entre tenerlo o crearlo con fondos públicos y medio rentabilizar. Ahí hay que jugar mucho con este balance. Entonces, bueno, sin más preámbulos, empiezo con ese tema, ¿no? Empecemos por lo básico. Definamos supercómputo. Hemos oído mucho tema, cómputo de alto rendimiento, supercómputo, bla, bla, bla. ¿Sí? Hablar de supercómputo, tenemos que hablar de procesamiento masivo. ¿Sí? Procesamiento masivo en toda la extensión de la palabra, y sobre todo que lo puedo hacer en tiempos récords. Las partes, los proyectos que les han mostrado, pues todos me manejan grandes volúmenes de información, pero además los pueden procesar rápido. De nada sirven las cosas que les han mostrado si en vez de predecir me voy a un tema de decirles ocurrió. ¿Sí? Ahí deja de tener sentido. Es el mismo concepto en un tema de negocio, es un costo de oportunidad. ¿Sí? Si yo soy alguien que me dedico a producir electrodomésticos y estoy haciendo innovación y quiero hacer simulaciones, me interesa sacarlo primero al mercado que mi competencia. ¿Sí? Muchas veces ahí incluso voy a sacrificar temas de precisión, que es mucho lo que ustedes han estado viendo aquí, de que me interesa la 25 cifras decimales después del punto, porque así se requiere para el modelo que quiero hacer. Pero para un tema comercial no necesariamente, porque esperarme ese ciclo de reloj o esos 100 ciclos de reloj más para obtener ese otro grado de precisión me representa un costo altísimo en tema de negocio, ¿sí? Desde ese punto de vista. Entonces, supercómputo básicamente procesamiento numérico masivo. Entonces lo que me voy a referir en el resto de la plática es a negocio o tratar de hacer negocio alrededor de supercómputo. En todos los foros y todo este tema de cómo hacer sustentable o medio sustentable un centro supercómputo, hablamos de servicios de TI, los cuales hay que diferenciarlos claramente del tema de supercómputo respecto a los servicios de TI. Obviamente es una coyuntura que se puede dar al meterse en la idea de crear un centro de supercómputo verdadero, y ahorita voy a hacer énfasis en ese tema. Si voy a hablar de tener un centro de supercómputo en toda la extensión de la palabra, voy a tener una infraestructura física de alta disponibilidad. Eso obviamente para alguien que tiene requerimientos de servicios TI se vuelve atractivo. Entonces es una salida de que yo le pueda vender o rentar piso blanco, o sea, que pueda poner su infraestructura conmigo, o que le pueda dar algún tipo de servicio de internet, o que si tengo buenos programadores para hacer este tipo de aplicaciones, puedo hacer un desarrollo profeso para una solución. Esos son temas en el contexto de supercómputo marginales. Marginales si no, porque finalmente en muchos de los casos estos que me ha tocado vivir para hablar de sustentabilidad, esos pequeños proyectos marginales son los que soportan supercómputo y son los que dan el recurso para comprar la siguiente supercomputadora y estas cosas. Bueno, esta lámina debe generarle cierto escosor. Si hablo de un centro de supercómputo no me define una supercomputadora o 10 supercomputadoras o 50 supercomputadoras independientemente de la capacidad. Yo puedo medio acondicionar este site con niveles de enfriamiento, energía eléctrica y meter una supercomputadora aquí. Va a servir para ciertos propósitos, pero no va a servir para hablar de un centro de supercómputo real, ¿sí? Donde tengo que cubrir muchos más elementos. Un centro de supercómputo es un entorno probado, que significa que ya tengo la garantía de que bajo ciertas condiciones me voy a poder recuperar de los fallos, el que sea eléctrico, sea un temblor, sea una inundación, el que sea. Entonces tiene que ser una infraestructura probada, ¿sí? Y probada no significa que la tengo que tumbar para ver si, o someter a un temblor,
sino la tengo que hacer con esos requerimientos. ¿Qué implica eso? Tengo que tener un ambiente físico altamente tolerante a fallas. ¿Qué es eso? Voy a hacer un centro de datos, es un centro de datos, con un nivel de certificación, con un nivel de disponibilidad definido. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Voy a hacer un IKEA, voy a hacer un TIR, voy a hacer el modelo que quieran de estándar, pero tiene que ser certificado. ¿Qué significa? Que paso por todos los estándares, desde el diseño, la construcción, la operación y el monitoreo y el mantenimiento, que es la parte que generalmente se nos olvida, que las cosas tienen una vida útil y hay que estarlo manteniendo. Les voy a poner números de lo que cuesta eso. ¿Sí? Hablar de un centro Supercom hay que tener una alta capacidad de procesamiento. No basta tener algunos cientos o miles de cores. Para hablar de un centro de Supercom hay que tener miles, decenas de procesadores. Miles de decenas de procesadores. Decenas de miles. Una alta capacidad de almacenamiento, ya lo mencionó el doctor Luca. Dependiendo del proyecto, es el tipo de almacenamiento que requiere y las características. Pero la capacidad es importante. Pero además, no solo capacidad de almacenamiento durante el momento del cálculo, durante el disco Scratch. Necesito disco de diferentes niveles, disco barato, de alta capacidad, disco muy rápido, disco de bajo costo pero con alta capacidad, sistemas de almacenamiento, bla, bla, bla. O sea, no solamente el disco que viene pegado a la máquina. Porque finalmente todo lo que se corra ahí, y más si estamos hablando de un contrato, requiere almacenarlo y resguardarlo, y generalmente por periodos largos de tiempo. Necesitamos tener una muy buena transmisión de datos, transmisión y recepción de datos. Los volúmenes de información que ahora nos toca gestionar, procesar, administrar son muy grandes. Ese tema de poder tener enlaces remotos, un centro de supercómputo, el 100% prácticamente de los usuarios son remotos. Si tengo problemas para conectarme, para inyectar los datos o para extraerlos, pierde sentido que tenga un equipo tan poderoso. Ese tiene que ser. Tengo que tener un alto nivel de seguridad física. En nuestros entornos académicos, este tema lo pasamos por alto porque somos cuates y porque nos gusta mostrar lo que tenemos, lo cual no está mal. Pero ya en un tema de si hay temas de secreto industrial, hay temas de contratos definidos, hay temas de privacidad, eso se tiene que respetar. Y eso se define también cuando ustedes definen el tipo de infraestructura que van a construir. Si van a definir, si usan como estándar el uptime para un TIR, cuando definen esto, les definen el nivel de seguridad. Tipos de biométricos, tipos de controles de acceso, si van a usar puertas blindadas, el tamaño de las paredes, bla, bla, bla. ¿Sí? Y eso, al final de cuentas, todo eso tiene costo, todo eso va subiendo. Ahorita ni siquiera he mencionado el costo de la máquina. ¿Sí? Necesitamos tener un equipo técnico altamente especializado. Y aquí no ven el investigador, el científico, él es un usuario. ¿Sí? El problema con la mayoría de nuestros centros de datos es que el propio investigador es el usuario, el administrador, el que comercializa, el que paga la luz y el que le da la beca al estudiante. Para brindar un servicio, para hablar de una solución de negocio, eso no es posible. No es posible por el tema de los tiempos, el tema de la ventana de oportunidad con la que esté hablando. Entonces aquí probablemente, dependiendo del nivel de proyectos y de servicios, van a tener 2 turnos, van a tener gente que opere 7x24. ¿Sí? Van a tener que cumplir cosas que llamamos acuerdos de nivel de servicio. Entonces ahí van a tener el especialista en almacenamiento,
el especialista en sistemas operativos, el especialista en redes, el especialista bla, 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 el hidráulico, el eléctrico, ¿sí? Y todo eso es uno. Entonces, un poco para que vayan armando el de si es negocio o no es negocio. Tienen que tener un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que es lo que sí he estado discutiendo aquí. O sea, hoy, por el esfuerzo que haya hecho, por la gestión, porque el que está en los puestos de decisión política es mi cuate, por la voluntad que hoy está el rector, etcétera, consigo el dinero, ¿sí? Consigo los 100 millones o los 150 millones que necesito para ponerlo en operación. ¿Qué pasa después de los 4 o los 5 años? Que eso ya no ocurre, ¿sí? ¿Qué pasa después de que esos 150 millones de pesos los invertí el primer año, los primeros 2 años en crear la infraestructura y en comprar la máquina? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el sueldo? ¿Quién paga el poder hacer la renovación tecnológica? ¿Quién paga el servicio de internet? Etcétera, etcétera. Entonces debe haber un plan de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, con un presupuesto garantizado, ¿sí? ¿Qué significa? Que voy a tener dinero para comprar los cierros, el edificio, para el personal, etcétera, etcétera, y un colchón para lo que venga, ¿sí? Y eventualmente ese colchón lo voy a usar para cuando me lleguen proyectos que requieren algún tipo de inversión. Tengo que tener una estructura organizacional, ¿sí? Si voy a hablar de negocios, tengo que tener la parte comercial, tengo que tener la parte administrativa, tengo que tener la parte de que haga bonitas las presentaciones, porque tengo que ir a hablar con gente que le compra a uno o no le compra por cómo va uno vestido, ¿sí? No es el tema de que llegue uno con la charola de algo, ya soy doctor. Eso no vale en donde alguien va a pagar por el servicio, ¿sí? Entonces, esas partes también tienen demanda. Tenemos que tener una administración que nos permita hacer compras ágiles si lo requerimos, no que entre en la estructura institucional y le tarde 6 meses para comprar un equipo que yo necesité hace 3 meses para dar el servicio que iba a tardar otros 3 meses procesando. Blanco y negro, eso cuesta, digo, y un poco también en lo que hablaban ayer de por qué 5 petaflops. Ahorita les hago la cuenta. ¿Por qué deberíamos estar hablando de esos niveles para hablar de realmente centros de supercómputo por lo que cuestan? Vean lo que cuesta hacer un centro de datos del orden de 25 millones de dólares. Un centro de datos real, ¿sí? No estoy hablando de un site, ¿sí? Un site es un área como esta, o un edificio que hicimos con ciertas características, le pusimos el aire acondicionado medianamente adecuado. Es un sistema altamente redundante, ¿sí? Si estoy hablando de que tiene que tener esta capacidad en energía eléctrica 2 a 3 megawatts, también es porque tengo que tener un porcentaje de crecimiento. Si defino un nivel de disponibilidad, tengo que definir niveles de disponibilidad de este orden. Menos que eso no tiene ningún sentido hablar para hacer negocio. ¿Por qué? Este nivel de disponibilidad, que en un esquema TIR, en el de Uptime, es un TIR 3, eso me garantiza disponibilidad en infraestructura física como máximo pérdida de 1.5 horas en el año, ¿sí? El que sigue hacia abajo, que es un TIR 2, que es 99.97, algo así, son 22 horas fuera de línea, ¿sí? Cualquier proyecto pagado con un contrato se muere con 22 horas fuera de servicio, ¿sí? El costo de ir de un Tier 2 a un Tier 3 es abismal, ¿sí? O sea, están hablando de 6, 7 millones de dólares contra 25 millones de dólares. Entonces, ese es un poco el tamaño del problema, esta parte.
Estoy seguro que aquí y en casi todos, digo, en nuestro caso es exactamente lo mismo. Nadie se preocupa por esto. ¿Sí? Nadie se preocupa por el costo del recibo de luz. ¿Por qué? Porque está subsidiada, porque la universidad se hace guaje y no lo paga. Pero yo nunca en mi oficina tengo un recibo de luz. El costo de esta energía, ¿sí?, más o menos debe costar entre 500 y 600 mil dólares al año. ¿Sí? Un carrier, estamos hablando de un carrier real. Olvidémonos de Judy en estos temas de si me dice que me pone 10 gigas y de esos cuales realmente tengo 20 o 30. ¿Sí? Un carrier real de 10 gigas, bueno, 10 gigas es lo que se contrató hace 2 años en la universidad a precios ya súper competitivos y que bajó mucho el costo del internet, etcétera. $1 millón mensuales de internet, o sea, de garantizar tener un sistema como el que con la estructura que les mostró Humberto ayer, de un sistema redundante de 10 gigas activos, que en realidad son 20, pero son 10, o sea, $1 millón, $1.200.000, $1.100.000 mensuales. ¿Sí? Mantenimiento. El mantenimiento de una infraestructura TI promedio, digo, este es un estándar, más o menos está entre el 7 y el 8% del costo total de inversión inicial. Si estamos hablando de $45 millones, este es un costo fijo anual de ese orden. ¿Sí? Y obviamente sin esto no sirve de nada. A precios, pagando buenos sueldos en México de unos 20,000, 25,000 pesos mensuales, gente con cierto nivel, más o menos están hablando de, para garantizar una operación promedio de 36 meses en lo que lo construí, llego a esta curva de aprendizaje, empiezo a tener clientes, me estabilizo, etcétera, etcétera. 36 meses, más o menos $10 millones. Hablar de un centro de supercómputo real cuesta esto, no menos que esto. Y aquí hacia arriba. Aquí no estoy considerando sueldos de investigadores, sueldos de bla, 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 porque esos los puedo ver en un contexto de usuarios. ¿Sí? Si estoy pensando en el concepto de ponerlo como una infraestructura a disposición de, que si ellos vienen con proyectos como los que han visto, fondeados de algún esquema, etcétera, etcétera, finalmente yo les tarifico un costo de este servicio. Esa es la parte chiquita, la parte complicada. Esto es lo que cuesta supercómputo en el mundo. ¿Sí? Más adelante les muestro cómo se llega a este cálculo. Digo, hay una forma de hacerlo, de estimar los costos, porque esa es la otra parte que cuando hablamos de negocio tenemos que tener muy claro. ¿Cuánto me cuesta mi servicio y en cuánto lo puedo dar? Porque esas son cosas muy diferentes. Una cosa es que probablemente mi costo sea 1, pero el mercado me dice, ¿sabes qué? El costo o es mayor o es menor. Entonces, independientemente de mis números, que obviamente los tengo que tener claros, estos son los costos internacionales. O sea, si ustedes salen a comprar ahorita capacidad de supercómputo, no cómputo en la nube, no servicios de Amazon, etcétera, supercómputo, y ahorita les voy a mostrar que ya hay empresas que lo hacen, que es uno de los temas que también ayer se trataban. ¿Por qué la iniciativa privada no ha entrado a esto? En realidad ya entró. Pero esto es lo que cuesta, pues, 20 centavos de dólar el core por hora. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que tenemos un montón de cores, o hablar de un centro supercómputo del tamaño que les comenté, tendríamos un montón de cores y ser rentable. En un escenario real donde, aparte de que invertí en una infraestructura 99.98 de disponibilidad y que solo apago el equipo un par de veces en el año para algún tipo de mantenimiento, bla, bla, bla,
siendo muy conservadores, van a usar el 60% real de la capacidad total de ese equipo en el año. Eso les daría más o menos para un equipo de estas características, del cual estaríamos hablando de unos 120.000, 130.000 cores, dependiendo del tipo de procesadores, unas 5.200 horas útiles por año. ¿Sí? Bueno, hacer las cuentas, o sea, van a tener durante la vida útil del equipo más o menos 2.100 millones de horas útiles. ¿Para qué? Para comercializarlos. ¿Sí? Nuevamente, aquí el tema de estos grandes proyectos, de los macroproyectos que se han hablado, de la parte académica de investigación, es un consumidor de aquí. ¿Sí? O sea, independientemente de si le cobro o no le cobro, etcétera, pero es un consumidor de aquí y tendría un costo así. En estas características, ¿no?, que ya lo mostraron, si lo estoy usando, si lo necesito en espera porque lo voy a usar inmediatamente, o lo necesito reservado por si lo requiero en 2 días o en 2 semanas o en 2 meses. Con estas variantes, eso es lo que cuesta. Pero vean, realmente, si pudiéramos rentabilizar el 60% de esa infraestructura en tipo de proyectos, mis ingresos deberían andar del orden de 100 millones, ¿sabes? Más o menos el doble de lo que me cuesta hacerlo, pero hacerlo bien, ¿sí? Hagan el ejercicio, digo, y eso es un tema porque lo tuve que hacer para nuestro caso, hagan el ejercicio con nuestros equipos de supercómputo, ¿sí? O sea, con 200 teraflops, con 500 teraflops, con 1 petaflop, ¿sí? El número de horas que van a tener disponibles aquí no les da para rentabilizar su inversión en ese periodo de tiempo. Ahí va a entrar obviamente todo este asunto de si parte del dinero es de presupuesto o si alguien me lo dio y no me está exigiendo por él, etc. Ese es otro boleto, ¿sí? El tema es en números fríos, eso es lo que hay que hacer. Hay negocio en el tema. Hacer esto de hacer una bonita, no solo bonita, una funcional botella de salsa cápsula, lo pueden consultar en internet, es un artículo, ya es un poco bien 2014, pero es un tema interesante. Consumió 9 millones de horas de procesamiento. Aquí es donde está el académico, aquí es donde está el científico, porque lo que tenía que hacer es entender la estructura molecular, la parte de fluido, la parte de interacción electrostática, la química y física de las moléculas, pero también con la ingeniería de este tema. Y obviamente la parte de hacer la simulación en una supercomputadora. 9 millones de horas de procesamiento utilizando 6.000 procesadores durante 2 meses. Al costo que ya les mencioné, bueno, pues hagan los números. Este tema. Hoy, este asunto de la industria automotriz, que es la más exitosa y lo que quieran al respecto, cada vez tiene más restricciones en tema de las variaciones que debe tener en torno a los aspectos de seguridad, de que tienen que ser más eficientes de cada uno de los componentes. Hacer un tema de una simulación cada vez más cercana a la realidad consume muchas horas de procesamiento, entre 1 millón y 20 millones de horas de procesamiento. Horas de procesamiento, no horas pared, como mencionaba Alfredo. Pues obviamente hora de pared no voy a esperar 20 millones de horas. Uso una cantidad de cosas, o sea, multiplico el core hora por la cantidad de cores que necesite, ¿no? Me las puedo acabar en una máquina como la que les menciono en un par de semanas o 6 meses, dependiendo cuál sea mi esquema. Estos proyectos, que además son proyectos que están en nuestra cara, y de verdad 130 millones de dólares. Este parque eólico, esta modelación, este tema que está en nuestro patio trasero en Puebla, lo hizo el BSC para Iberdrola.
Esto que acaba de mostrar el doctor Noé, justamente es esto. ¿Sí? Es un negocio, vaya empezando. Recalco en eso, hablar de un tema de negocio es hacer una diferenciación marcada entre lo que es un proyecto y que es un servicio. Si voy a hablar de negocio rentable en el corto plazo, tengo que hablar de servicios. Y hablar de servicios implica tener un contrato, ¿sí? Donde digo cuánto le voy a cobrar, cuáles son los tiempos que me voy a tardar, cuál va a ser el entregable, pero también dice cuánto voy a pagar si no cumplo con el tema. Son proyectos de dedicación exclusiva. Ahí no hay de que, oye, espérame un poquito porque me llegó este otro cliente y yo pagué por el servicio, yo tengo derecho exclusivo a usar el tema hasta que termine, ¿sí? Y en el esquema que lo haya contratado, si los contraté en reserva, esos procesadores tienen que estar en reserva para mi contrato, si los uso o no los uso, estoy pagando por él. Obviamente ahí hay que hacer un poco de ingeniería y todo este tema de gestión de colas, administración, para tratar de usarlos cuando están disponibles, pero después volvérselos a poner en reserva si lo requiere, pero que para temas del contrato esté claro que si él los quiere hoy, él los puede utilizar. Tengo que garantizar operaciones de este tipo. 7 por 24 por 365 por 5, porque los años de 366 días también hay que trabajar. Vacaciones, olvídense, o sea, debe haber alguien que se quede. Quizá baja el nivel de operación, pero no es como una institución donde saben que es cierre 15 de diciembre y nos vemos el 7 de enero. ¿Sí? Y los clientes, pues aguántense, a ver, eso no ocurre. O sea, que nuevamente esos detalles siempre se omiten cuando hablamos de vamos a hacer negocio con Supercom. ¿Sí? Es la gran diferencia entre hablar de una infraestructura en un entorno académico donde mi cliente principal es la parte académica de investigación, etcétera, a un cliente con un contrato de por medio, sea gobierno, sea iniciativa privada, sean propios investigadores. Si hay un contrato por medio, las cosas cambian. Tengo que garantizar un nivel de seguridad muy alto, desde una política de acceso físico, que si nos vienen a visitar y nos piden que les demos un tour, claro que saludamos, pero con las restricciones que eso implica, que hay que anotarse en la bitácora, que hay que hacer esto, que hay que ir acompañados del tipo que hace la supervisión, que bla, bla, bla. Eso hay que respetarlo, porque finalmente es el protocolo que garantiza que todo hay que tener seguridad perimetral en nuestra red, en nuestro entorno de conectividad. Hay que tener los anillos de seguridad perimetral que hay que tener para garantizar el tema físico, cómo se van a conectar a nuestra máquina, temas de inscripción, temas lo que y siempre, la mayoría de las veces van a tener que firmar acuerdos de confidencialidad, ¿sí? Que obviamente esos pesan más a veces que el propio contrato de prestación de servicio. ¿Por qué? Porque finalmente son temas de propiedad intelectual o la naturaleza que ustedes quieren, pero muchos de los contratos van íntimamente ligados a que uno pueda firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Se puede hacer negocio? En el tema específico, que es el muy cercano a nuestro país, digo, en el caso nuestro que somos Puebla y que estamos rodeados de este entorno automotriz, hay una demanda importante, y lo pongo nada más para contextualizar el asunto. Avanzo una. Análisis de este tipo, ya sea de cualquier componente, del disco de freno, de las pastillas, de las mordazas, de lo que ustedes quieren, son análisis que toman entre 1000 y 30,000 horas. Hagan sus cuentas al costo que les comenté.
ese costo que les puse es costo únicamente de fierro, hora procesador. Si esto requiere un tipo de licencia de software especializado, tiene un costo adicional. Si requiere un ingeniero especialista, pero ese es el costo básico. La cantidad de análisis de estos estas cosas no las fabrica Volkswagen, las fabrica su cadena de suministros. ¿Sí? Volkswagen, nada más Volkswagen en Puebla tiene del orden de 840 proveedores en las distintas áreas. Del tema de manufactura, un poco más de 600. Y todos requieren algún tipo de análisis de esto. Porque finalmente Volkswagen no les acepta el producto. Volkswagen, Audi, Faurecia, todas estas que están, las medianas, bueno, las automotrices manejan igual al concepto que manejaba Lucas en el caso de los tiers. Hay el proveedor de alto nivel, el proveedor del alto nivel, el proveedor del alto nivel. Entonces tienen tier 0, tier 1, tier 2, etc. La cantidad, tier 1 debe haber unos 4 o 5 en todo el país. Tier 2 hay unos 400, tier 3, 0, 1, 2, el 2 hay como 1000 y tantos. ¿Sí? Los 1000 y tantos son los que hacen esto. ¿Sí? Que hacen esta piececita, o que hacen esta, o que hacen el de aquí, el tornillo de aquí, y a cada uno de ellos tiene que pasar por el proceso de estos. ¿Cómo lo resuelve el hombre? Como sea, pues, donde me lo vendan, y son generalmente empresas pequeñas y medianas que no quieren invertir en una infraestructura superconto por todo, o sea, porque cuesta fierro, porque cuesta técnico, porque cuestan licencias, porque cuesta. Quiero pagar estos $1000, estos $2000 o $30,000, lo que sea, porque me den el análisis, por eso tengo que ir a aprender a Volkswagen. Esta, nada más lo digo, en el tema Puebla y el entorno, hay más o menos 800 con estas necesidades. ¿Sí? Y ninguno de ellos tiene capacidad de superconta. Superconta en los distintos niveles. Estos son el tamaño de las inversiones en la industria automotriz. Esto fue 2016, porque todavía está Ford, del rollo este que todos conocieron, que se retractó por 1.6 billones de dólares, billones americanos de dólares. A San Luis no le fue tan mal, le cobró como 300 millones de dólares de penas y se volvió a quedar con el terreno y lo que llevaban construido, que ahora una empresa japonesa lo está recomprando, entonces tampoco le fue tan mal. Obviamente perdió el tema de generación de empleos y todo eso, el gobierno del estado no le fue tan mal. Pero ese es el tamaño de las inversiones. Regreso a esto. ¿Cómo llegamos a estos costos? ¿A cómo se me ocurrió que 20 centavos de dólar es el costo correcto para comercializar estos servicios, independientemente si es una industria de un tipo, de otra o un académico? Hay una forma de costear que en realidad no es un invento nuestro, es una adaptación que hicimos del modelo que utiliza la industria de oil and gas, la industria de petróleo, para cuando ellos contratan horas de procesamiento. Y lo que es un Excel barato de una tabla gigante de valores que hay que poner uno y tiene una fórmula. Pero la parte interesante es este asunto de lo que hay que tener en consideración. Son las páginas. ¿Cuánto me costó la máquina? ¿Sí? ¿Cuánto es mi valor de rescate? ¿O cuánto es lo que tengo que estar ahorrando para la renovación tecnológica? ¿Hasta cuántos litros de aceite usa el cárter? El cárter de la planta de emergencia. ¿Sí? Cada cuándo le cambio el aceite. ¿Sí? Porque obviamente esos son temas que van en cuestión del mantenimiento, de garantizar que mi infraestructura está disponible cuando la requiere. ¿Sí? ¿Cuánto del porcentaje de mi personal técnico dedicado está dedicado a ese proyecto en específico? Porque obviamente contrato un técnico para ese proyecto y para todos los demás, pero ese proyecto en particular, ¿cuántas horas hombre le va a dedicar de su jornada? Cuando hacen eso, pues
y lo meten ahí en el Excelito y todo ese rollo, les da un costo estimado. Hay, obviamente, ese costo hay que medio filtrarlo también por nuestros costos operativos y bla, 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 y ahí es donde en un entorno académico medio jugamos a hacerle un descuento porque lo que nos costó la máquina no nos costó del todo, etc. ¿Sí? Pero ese es un poco ese es el escenario real para hablar de costo de estas cosas. Nuevamente, aquí no estoy poniendo, que si les interesa en un momento podemos hablar de eso, costos de la renta del piso falso, o sea, costos de si hago servicios administrados del tema de redes, si hospedo infraestructura de terceros, si con mi infraestructura doy servicios de cloud, que ese es un punto también muy importante. Hablar de un centro de supercómputo, la segunda lámina que les puse, no basta tener una supercomputadora, y esta es una experiencia personal. Cuando inauguramos el centro, no lo inauguramos, cuando pusimos en operación, cuando abrimos la puerta del centro nacional de supercómputo en San Luis, lo único que había era una supercomputadora. Una supercomputadora. No había una estación de trabajo para poderse conectar a la supercomputadora. No había, o sea, toda la infraestructura que se requiere además de. ¿Por qué? Porque tienen que tener su portal de internet, porque tienen que tener su servicio de correo. Toda esa infraestructura adicional es además de la supercomputadora. La supercomputadora es un elemento, la supercomputadora o la supercomputadora son un elemento más del ecosistema. Entonces, esos son costos también. O sea, van a tener que tener servicios de nube, van a tener que tener una infraestructura cloud para otras cosas. No solo la parte de procesamiento, van a tener que tener sistemas de gestión, de administración, de CRM. O sea, el concepto cambia completamente hacia un tema. ¿Sí? O sea, lo parte interesante de estas son estas variables que uno en su vida, digo yo personalmente, en mi vida hubiera puesto cuánto cuesta el valor de los neumáticos. ¿Los neumáticos de qué? De mi carro, del carro del trabajador, de la camioneta que lleva el agua. Bueno, les paso los detalles. Y al final de cuentas con eso uno puede llegar, o sea, si uno quiere entrar a un concurso internacional a postular por vender horas de procesamiento, horas core para la industria de oil and gas, en la feria esta que hacen en Houston todos los años, hay que usar esa plantilla y hay que decir mi costo hora con el nivel de disponibilidad que les mencioné hace. Y déjenme volver ahí rápidamente porque el tema del nivel de disponibilidad, este nivel de disponibilidad lo tienen que prorratear a todos los demás. Este nivel de disponibilidad 9982 que les digo es un tier 3, podría llevarlo a tier 4, a 995, eso solo lo pueden garantizar en la infraestructura física, que significa si el centro de datos lo hice con ese criterio, si tengo los UPS redundantes, las plantas de emergencia redundantes, las líneas de comisión redundantes, si tengo el N+1 en cada uno de los puntos de fallo, puedo garantizar eso. ¿Sí? Sin embargo, contrato servicios de carrier. No hay un carrier en México, ¿sí?, que les dé una disponibilidad mayor a 99.9. O sea, ni siquiera 95, ni siquiera 98. ¿Sí? 99.9. O sea, cualquier carrier, el mejor que consigan en México, les va a dar disponibilidad 99.90. Eso son más o menos unas 50 horas de caída en el año. Entonces, si ustedes, o sea, su nivel de disponibilidad tiene que ir bajando. ¿Cómo compensamos eso? Bueno, pues tengo que tener 2 carriers, tengo que tener redundancia de fibra con microondas, tengo que tener, ¿sí?, no, o sea, este nivel de disponibilidad. El tema con la máquina, ningún fabricante de máquinas supercomputadoras les puede dar un nivel de disponibilidad más allá
de un 99-95, 99-98, ¿sí? Pero siempre y cuando uno tenga las líneas redundantes. Si es un sistema enfriado por líquido, sea agua, sea Fluorinet, sea lo que sea, tengo que tener dobles acometidas de agua, tengo que tener filtros adecuados para... Entonces, este nivel de disponibilidad, entonces uno tiene que tener claro cuál es mi nivel de disponibilidad real juntando todos esos elementos, porque eso es lo que yo voy a firmar en el contrato y es a lo que me voy a comprometer, que el cuate va a pagar por él y va a pagar el precio de mercado que eso, pero igualmente lo va a exigir de si se tiene que dar. Claramente la idea es trabajar para que no ocurra. ¿Es rentable? Pues es rentable porque ya hay empresas que lo hacen. La mayoría de ustedes conocen a Penny Computing. Desde mis años de San Luis empezamos a hablar de este tema de cómo hacer un HPC cloud, o sea, hacer nube pero de supercómputo real, no estas versiones de Amazon que no son supercómputos. O sea, no son supercómputos para ciertas cosas. O sea, si estamos hablando de un entorno masivamente paralelo con un tipo de latencia de tal nivel, etcétera, Amazon o cualquiera de estos no existe. Esto sí. Penny Computing ya ofrece Penny Computing on demand, ¿sí? Donde yo puedo entrar a su sistema y autoaprovisionarme X cantidad de nodos en un entorno de HPC, o sea, de que sí voy a tener latencias de las que tengo en supercómputo, que sí voy a tener un nivel de procesamiento del que tengo en supercómputo, etcétera, etcétera. Y puedo comprarlo y pagar con mi tarjeta de crédito y ya me aprovisioné X cantidad de procesamiento. Y funciona bien y tiene, depende para lo que quiera, hay esquema. Nuevamente aquí hay costos por el procesamiento, más el almacenamiento, más el tema de si quiero algún aplicativo. Esto es la arquitectura con el sistema operativo. Lo demás va sumando a la cuenta, pero ya existe y ya lo pueden contratar ahorita con su tarjeta de crédito. Obviamente tiene todas las bondades, tiene justamente este tema para hablar de un cloud real, de que yo no necesito estar frente a la máquina, sino que mis resultados los puedo analizar remotamente y, por supuesto, un nivel de seguridad. ¿Sí? Seguridad física, seguridad del centro de datos, sistemas de encripción. Y no es más que un truco. No es cloud en el concepto que ustedes conocen cloud, es un ambiente cloud para autoaprovisionarse el nodo maestro del equipo de supercómputo. Es un OpenStack enfrente de un equipo de supercómputo. O sea, ustedes se entienden con un OpenStack les crea como un máster secundario. Ustedes deciden, voy a usar el nodo 1 a 25 con este máster, y entonces un nodo responde al máster. Pero no es un cloud en el concepto de ambientes virtualizados. O sea, es HPC real con un intermediario para hacer la parte de gestión. Hay un caso muy exitoso que muchos de ustedes conocen, el tema de este modelo de negocio de poder rentabilizar este tipo de entornos con esta mezcla, si quieren, académica, industria, etcétera, o con inversiones del gobierno. Este se llama el Terapé, que es un modelo francés, que es un organismo internacional. Bueno, está anclado en Francia, pero tiene participación de varios países. Pero los clientes, bueno, nuestra lista está muy grande, un montón de clientes, pero temas como esto. ¿Qué hace L'Oréal usando Supercom? L'Oréal es el de, bueno, yo lo conozco por los clientes, debe tener más productos. ¿Sí? Pero justamente tienen demandas de este tipo de capacidad, ¿sí? A muy alto nivel. Bueno, Faurecia, si no la conocen, nosotros la conocemos mucho en Puebla porque es uno de estos tier 0 de las automotrices. Airbus, el propio Centro de Energía Atómica francesa, Michelin, Safran tiene
17 o 18 plantas en México, en Querétaro. Sí, el tema de la industria aeronáutica en Querétaro es grandísimo. No, se los voy a mostrar en el portal web porque es muy largo. Bueno, es teratec.com. Bueno, les paso ahorita. Pongan Teratec en Google y los mandan. Es una lista bastante grande donde obviamente están las industrias, las compañías, hay compañías tecnológicas, hay dependencias de gobierno, etcétera, etcétera. Y es todo un ecosistema, justo eso que llamaba. O sea, está el área física de donde está el centro de Supercompo y está el área de los investigadores, está la parte de donde hacen prototipos, está la parte de negocios. Cuando uno va a hacer negocios ni siquiera pasa uno al entorno de infraestructura, va uno directamente al área de negocio y habla con gente de negocios. La parte de, obviamente, el que hace el de relacionamiento con el entorno europeo para las colaboraciones, para el uso de Trace y bla, bla. Y obviamente no tienen cualquier equipillo, pues tienen un ecosistema que deben sumar unos 30, 35 petaflop. 2016, no, 2015, que fue la última vez que fui. Con esto cierro un poco eso de si se puede hacer negocio o no. Digo, estoy obligado a darles un poco el comercial de qué hacemos en Puebla o qué estamos haciendo, porque hay trabajo y de ahí sale mi cheque. Que es un poco estas experiencias que ya les platiqué, tropicalizadas al modelo Puebla. Mucho de lo que les platiqué fue la experiencia de vidas pasadas, de haber que tener picado piedra, de haber que aprender a los golpes y aprender, porque nacimos en un entorno con casi todos de un entorno académico donde iba a haber presupuesto infinito para que eso operara y fluyera y bla, 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 y ahora la verdad no había nada de eso. O sea, hubo dinero para infraestructura, después pasaron muchos años donde ya no hubo dinero para nada más, pues hubo que buscar algún esquema de hacer ese tema. Por eso ahora tengo que usar traje, por eso ahora tengo que actuar un poco diferente, salirme del entorno académico para hacer este tema, porque hay que hablar de pesos y centavos, no hay que hablar de temas de si conviene o no conviene. Cuando me invitaron a ir a Puebla, el reto del rector o la preocupación del rector era, oye, pues me dijeron que con 50 millones de pesos, que era lo que iba a aportar la UAP al modelo laboratorio nacional, con eso ya queda resuelto el problema. Mi respuesta fue, pues el problema apenas empezó. O sea, el centro de datos les va a costar más que lo que les costó la máquina. La infraestructura de seguridad, de conectividad, o sea, 50 millones al día de hoy, pero se han traducido en unos 300 millones de pesos. Los que han tenido la oportunidad de ir a ver el centro de datos, no es la gran infraestructura, no tenemos la gran máquina, ¿sí? O sea, tenemos los ecosistemas que se han ido adaptando, sí se cuidaron muchos de esos elementos que les digo, pero aún así no estamos en el entorno completo que quisiera. O sea, el centro de datos está lleno, les mostró fotos Humberto de casi 2 racks más. Obviamente uno le apuesta a la alta densidad de los equipos, a la compactación. El segundo equipo que se compró, en realidad ni siquiera es un rack, son 10 unidades de rack, que es como el 60% del anterior, y 4 unidades de storage. O sea, sí va en ese tema, pero el tema de lo que cuesta los UPS, las plantas de emergencia, todo el cableado eléctrico, todo hacer con cierto nivel, eso es lo que incrementa mucho el costo para tener estos metros cuadrados de piso y sí poder hablar de un nivel de disponibilidad. Entonces, cuando llegué a Puebla no supieron qué hacer, crearon una dirección adjunta. Siempre cuando no saben uno cómo empatar dos egos, pues
lo ponen uno al lado del otro. Entonces se crea una dirección adjunta, un poco con el tema, con el modelo de negocio. ¿Quiénes somos? Pues queremos ser, ¿quiénes somos los que queremos ser? ¿No? Queremos ser líderes en el tema y ser muy buenos y ser líderes en la región y claro. La parte importante es esto, estamos enfocados a brindar servicios y soluciones mediante contratos, entonces eso obliga a que tenemos que dar servicios de calidad. Y de calidad no es que le pongo una sonrisa cuando viene y lo trato bien y le pongo café y le doy galletas y esas cosas, sino que tengo que estar alineado a un proceso, a un estándar de calidad, un ISO respectivo, que a él le asegura que yo hago las cosas repetitivamente bien, como independientemente de si es él o es el vecino, que tengo un proceso para hacerlo y que si algo pasa hay un esquema de escalonamiento de mis preocupaciones, que hay alguien a quien le voy a marcar y me va a responder, y si no me responde va a haber un nivel de escalamiento y bla bla bla, y el entregar y todas esas cosas van a tener un proceso. Enfocado al cliente, pues claramente él paga, ¿no? Pero enfocado a cuál es su necesidad, no a venderle lo que yo vendo, ¿sí? Lo que yo tengo, sino cuál es tu necesidad y cómo con lo que tengo podemos adaptar. Eso implica incluso que tenga que comprar nueva infraestructura que no tiene que ver con supercom. ¿Sí? Decir, ok, requiero procesamiento, pero además para mi almacenamiento requiero que esté cifrado al momento de escritura. Bueno, pero te va a costar más. ¿Sí? Entonces, ese tema tiene... Esa es la otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de enfoque al cliente. Tiene que ser rentable, de llevar la huelga para que les generara ingresos, no para que les siga aumentando la cuenta de lo que costó la inversión. Y la otra, pues obviamente, que digan que la UAB es buena en algo. Y pues claramente lo que tuvimos que hacer es armar una oferta de servicios, una solución integral de servicios con un catálogo tipo Avon y no les da risa, pero así es. O sea, yo tengo que ir con el cliente y sentarme y decirle, mira, el perfume con la tapa rosa, el con la tapa verde, la crema, etcétera, porque sin eso no tengo un esquema, que después cuando me siento con él dice, oye, pero mira, yo tengo esta otra necesidad, eventualmente sea un portafolio de servicios, entonces hacemos una media adaptación de algo y podemos alinearnos a lo que quiere. Si es rentable, si no, no tiene sentido. O sea, si quiere que le venda palomitas, aunque pueda poner ahí una máquina con el calor que disipan los equipos a hacer palomitas, no me es rentable porque tengo que traer al experto que hace las palomitas y que sabe cuál es la temperatura adecuada. O sea, esas cosas decidimos no hacerlas. Lo que está cercano y que no nos representa no esfuerzo ni físico ni económico, sino que no nos es tan irrentable, sí lo tenemos que hacer. ¿Sí? Y obviamente lo que queremos es que cada proyecto de ellos tenga éxito. ¿Sí? Estas se ven mejor hechas porque estas ya las hace mi departamento de imagen y diseño y esas cosas, las otras las hice yo en el plan académico. El problema de que las hagan bien es que no las puedo editar porque las hacen en Illustrator. Estas cosas luego son muy complicadas para estarlas adaptando, tengo que sentarme con ellos. Bueno, ese es el comercial. ¿Qué hacemos? Lo que ya les platiqué. O sea, simulación para la industria automotriz de manufactura, etc. Donde podemos hacer el punta a punta de lo que les dije, horas core, te vendo horas core, o quieres el análisis completo, pues tengo el ingeniero especialista en CAD, en CFD, en esas cosas, que hace el análisis y le entrega el resultado. ¿Tú tienes la licencia o quieres que yo ponga la licencia del aplicativo que requieres? ¿Quieres probar con un software sin costo, un software open source para ese tema? Tiene un costo, claro.
Oil and Gas, que es esto que ya les dije, procesamiento para temas de datos sísmicos, un tema de modelaciones, la visualización, Humberto ayer les mostró el año pasado, me parece, creo que fue finales de 2015, que firmamos un convenio con CNH cuando acababa de salir este rollo de la reforma, y lo que nos dio eso fue acceso a estos 20 petabytes de datos históricos de procesamiento sísmico que tiene, donde yo no puedo comercializar el dato, pero sí puedo tratar de generar subproductos de ello que a las empresas con necesidades específicas les resulten de interés. Ya sea que me asocie con otra empresa que identifica de, mira, si hacemos reprocesamiento para tal cosa, se lo podemos vender al otro. Eso es factible hacer. Lo que no puedo vender yo es mira, tengo los datos, tengo el acceso, pero sí puedo hacer trabajo con ellos que me puedan generar ingresos. Por eso abrimos mucho este tema en la línea. Uno de esos temas que salió el final del año pasado fue esto, a raíz de eso, de hacer reprocesamiento sísmico de un bloque. Estos ejemplos son bloques, lo que han escuchado de las rondas y las cosas que una empresa compra un bloque. Entonces lo que hicimos fue hacer reprocesamiento sísmico, que era un software. Este es un software licenciado OpenCPS, la empresa tenía ese software. Lo que hicimos fue hacer este tema de que corría nuestro equipo con un túnel a su servidor de licencias y bla. Y fue un contrato inicial de 90 días de procesamiento por 1.5 millones de dólares. Nos metimos al tema del supercómputo en bioinformática, pero realmente no desde el punto de vista de la investigación, es tema servicio. Hay una cantidad enorme, aunque no lo crean, hoy en día ya, de laboratorios donde yo voy y me pinchan el dedo y por $125 promedio me hacen mi mapa genómico. O sea, ellos me pinchan el dedo, hacen la muestra y la mandan a algún lugar hacen la extracción de ADN y todo ese rollo. O sea, en Puebla hay una cantidad de esas empresas, por alguna razón. Los poblanos son muy afectos a saber cuál es su ADN, su mapa genómico. Entonces son este tipo de cosas que son bastante recurrentes, pero para nosotros el tema es nuevamente garantizar que los tiempos que nos contratan podamos dar el resultado. Ahí me traje al chavo o al experto, algunos de ustedes conocen, que va a sembrar sobre el supercómputo, que trabajaba para el Instituto de Medicina Genómica, que operaba el equipo de supercómputo del INMEGEN para la secuenciación. Él es ingeniero en computación, tiene maestría en el IMAS y esas cosas, pero está muy claro en este tema de hacer bioinformática, o sea, de cuál es el modelo o el proceso de una vez que le pasan el dato, la muestra de ADN o la secuencia de ADN para hacer la comparación genómica contra las bases de datos. Este es un tema de los que les comenté hace rato, de que no lo hacíamos, pero después lo hicimos. Alguien, por recomendación de alguien, llegó y tenía una necesidad urgente de una película que necesitaba renderizar, una película mexicana, y tenía rollos de un deadline en tiempo y medio lo fueron dejando pasar, y de pronto tenía la necesidad en su estimado de al menos 120 nodos con 20 cores promedio para renderizar. Nada supercómputo, nada anchos de banda con baja latencia, es cores, hora en un montón de procesadores que hacen un mallado, bueno, utilizan un software de estos raros, hacen un mallado y mandan cada pedazo a un core o a un nodo y después arman todo y van ensamblando la película. Nos resultó negocio, ellos mismos nos invitaron de hoy, pues el mismo problema que tenemos nosotros lo tienen otras empresas aquí en la Ciudad de México, etc. Entonces, ese que no era una línea de negocio que habíamos abierto inicialmente, la
Estamos en el tema de fancy del día, del Big Data, pues también estamos haciendo Big Data, desde el punto de vista de Business Intelligence, nuevamente no de temas de hacer Big Data fundamental, sino Big Data con un propósito específico. Estamos haciendo Big Data para temas de Business Intelligence, tema de lo que les mostraba Humberto ayer de Smart Cities, el tema para Internet de las Cosas, desarrollo. Y pues obviamente este tema de análisis molecular de ciencias de materiales, que son los mayores demandantes de supercómputo, pero al día de hoy no tenemos un cliente real de una industria farmacéutica que nos compra. Generalmente esos son de la parte muy académica para el tema de algún tipo de análisis. La parte, este es un rollo que también apareció ahí por alguien que yo conocía de Manobras, que en algún momento hicimos algo juntos. Este tema del análisis de riesgo para temas financieros. O sea, es un tema bastante importante. Obviamente hay que tener el tipo que sabe interpretar. Esta es una chava, una excitante, que lo que hacemos es la contratamos por evento, que hay un tema de análisis de riesgo para una empresa en particular. Hacemos el contrato y ella hace la parte de interpretación. Estas son las cosas colaterales que les comentaba al inicio. O sea, cuando me moví a Puebla, pues me moví con familia laboral, por decirlo de otra forma. Entonces me traje a algunos de los chavos con los que ya teníamos tiempo trabajando. Algunos son muy buenos programadores, todo. O sea, desde que obviamente tengo que tener gente para armar la estructura comercial o la parte informativa o la parte de gestión, etcétera, hasta los programadores en paralelo. Entonces, algo que hacemos también es esto, o sea, desarrollamos aplicativos no genéricos, aplicativos bajo una necesidad específica, algunos más alineados a temas de cómputo de alto rendimiento, otros en estos esquemas muy de moda. Bueno, Fierro ya les platicó Humberto, en realidad yo solo pongo lo que tengo para negocio, porque eso también fue una decisión del año pasado. Digo, iniciamos con este tema 50-50, del que se desbordara primero le comía al otro. No funciona por 20 razones. Dos de ellas son, una, ellos tenían sus administradores, yo tenía mis administradores. Mi configuración era ligeramente diferente a la de ellos, pero compartíamos el switch InfiniBand. Entonces yo no podía hacer un reboot del switch InfiniBand para que cargara la otra configuración, porque les tumbaba el tema al otro y viceversa. Ellos hicieron una configuración porque la demanda les llegó en el tema de usuarios de software de físico-química cuántica, entonces había que aumentarles memoria, etcétera, etcétera. Y la otra es un poco este tema que también ya se ha comentado mucho aquí. Las arquitecturas que se compran generalmente para entornos académicos, las queremos hacer todólogas. Entonces las compramos con un alto ancho de banda, con muy baja latencia, con este tema, y son buenas o muy buenas para cierto nicho, pero malas o medianamente malas para otra. Ya lo comentaba Lucas también, o sea, a él InfiniBand no le preocupa, ¿sí? Quiere una alta transaccionalidad a disco, ¿sí? Nuestros equipos, bueno, y estos que se compraron inicialmente eran el top que había en ese tema de InfiniBand para una latencia ultra baja, para bla, bla, bla. Para temas de algunos de estos de render, por ejemplo, que les mostré, en realidad yo podía desconectar el InfiniBand y el proyecto corría, para ese en particular, ¿sí? Para otros temas de OpenCPS para Oil and Gas, ayudó muchísimo que tuviera InfiniBand bajo tiempo. Entonces lo que hicimos fue tomar una decisión, ¿sabes qué? Te regreso tu parte y buscamos recursos y adquirimos un nuevo equipo arquitectado ya para el tema de negocio. Para estos 3 o 4 líneas de negocio que les mencioné, tenemos demandas muy específicas.
Este equipo que se adquirió diciembre del año pasado y se puso en operación febrero de este año, ya está arquitectado para ese tema, o sea, está más optimizado para hacer temas de análisis de CFD, de elementos finitos, diferencias finitas, para el tema de render, para el tema. ¿Sí? Pues ya tanto la arquitectura del procesador que se eligió, el tipo de interconexión, el tema de poder hacer escritorios virtuales para la industria de oil and gas, etc. Entonces es un equipo, el último, son del orden de... Bueno, ahí hay 10.000 cores, que seguramente es la suma de los de Humberto más los míos. Nosotros tenemos del orden de 3.000. Se compró como un bloque con el esquema de crecimiento bajo demanda de proyecto. El tema es que la demanda puede ser o más de ese tipo o una arquitectura complementaria. Ahorita, por ejemplo, tenemos necesidad de almacenamiento con ciertas características particulares para un proyecto en específico, que lo que pide es que toda la información esté cifrada al momento de escribir, al momento de transferirla, y de una vez que llego allá tengo que borrarla certificado de mi lado, de que tengo que garantizarle por contrato que no la puedo recuperar. Entonces eso requiere una arquitectura un poco extraña. En los video walls, obviamente, este rollo que se creó de estaciones virtuales, tenemos un video wall que quisieron complementarlo con tarjetas gráficas para hacer. Cierro con este tema. Para nosotros, que finalmente es este asunto, es el símil en el entorno académico, para poder llegar con alguien a hablar de negocio, tengo que llegar con algunas medallas. ¿Sí? Y esas medallas son estas cosas que para la mayoría de nosotros en este ambiente no aportan nada. O sea, no aporta nada que yo traiga aquí de que ya soy Microsoft Technology Associate, ¿verdad? Que sé usar PowerPoint, pues, o Excel. Eso, pero para un tema de cliente, este tema de los ISO de calidad, ahorita Humberto lo mencionó, el 27001 para temas de manejo seguro de la información, temas de seguridad, el tema de las mejores prácticas de IT, eso es parte del negocio. En los diferentes aplicativos que se tienen para la parte de este tema de la industria de manufactura, pues la gente tiene que tener las certificaciones de esos aplicativos, que es lo que al cliente le hace sentido de mandarme a hacer el análisis. Conclusiones, ustedes las pueden sacar. Cierro con el tema de viene el Congreso del próximo año, ahora va a ser en Mérida, está 5 al 8 de marzo en la ciudad de Mérida, y creo que se acaba de mover este tema del Call for Paper, del evento de noviembre, al 6 de enero. Pero no, 15 de enero, al 15 de enero. Asistan, yo creo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Preguntas? Quedaron un poco. Hola, pues felicidades por su plática, estuvo muy interesante. Y bueno, aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué nos recomendaría, así como nosotros en el caso de los casos estamos empezando también con lo de supercómputo, pero vemos muy poco interés por parte de los mandos altos, ¿no? O sea, nosotros sí estamos un poco más conscientes de todas estas cuestiones, pero ellos no. Ellos nos dejan como a la deriva. No sé qué consejo usted nos da. Me puedo dar el consejo bueno y el consejo malo. Y digo, también yo esa experiencia que yo creo que todos los que nos metimos en algún momento en este asunto y que hoy ya queremos salirnos del tema, hemos transitado. Cuando yo llegué a San Luis, venía obviamente en torno a UNAM, todo bien acomodado, todo un ambiente ideal.
hubo cambio de director. O sea, yo llegué en junio del 2005 y en diciembre hubo cambio de director. Entonces el nuevo dijo: es que a mí Supercompo no me interesa porque yo soy experimental, ¿sí? Y yo le voy a invertir a comprar temas de microscopios electrónicos y rollos más hacia la parte experimental, ¿sí? Pero lo que digo, bueno, te voy a dar 6 meses a ver qué puedes hacer con eso. O sea, y en 6 meses lo cerramos porque no estoy dispuesto. Por eso empezamos a escarbar este tema de situaciones. ¿Qué sabíamos hacer? Pues prácticamente nada. O sea, teníamos una supercomputadora que se veía bonito, en una vitrina bastante bonita, pero sabíamos hacer algunas cosas muy básicas que a quien ibas a venderle ni siquiera te entendía. Entonces un poco fue este tema de, más bien dime tú qué necesitas y veo cómo me adapto para hacerlo. No fueron 6 meses, tomó un poco más, 1 año, pero al director yo se le olvidó en ese tiempo, tenía otros temas más urgentes que atender que el CNS. Cuando ya quiso voltear al tema, ya estaba revertido el asunto y obviamente ya no le convenía cerrar el esquema. El mensaje es, en realidad, 2 cosas importantes. Una, definan bien qué quieren hacer. O sea, meterse a hacer negocio en la modalidad que quieren tiene implicaciones muy serias, ¿sí? Muy serias en muchos sentidos, a donde digo, simplemente de tener gente que trabaja en vacaciones, eso ya tiene una implicación, porque no es solo que venga a trabajar, es que alguien le tiene que pagar su sueldo en esos días, ¿sí? Tiene implicaciones de que probablemente tengan que venir gente los domingos y eso en la Ley Federal del Trabajo implica que tienes que pagar el doble, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto que tienen que definir, o sea, de si realmente quiero hacer este juego perverso de rentabilizar el asunto, ¿sí? Que a lo mejor no se consigue con el éxito que sea, o lo enmarco dentro de un tema académico muy formal, garantizando, eso sí, un nivel de servicio a tu cliente, ¿sí? Porque finalmente los que van a hablar por uno de si le doy el servicio y todo, es el usuario final, sea académico, sea el que paga con un contrato, sea, etc. Y finalmente eso es lo que a ti te va a dar la fuerza, a ustedes les va a dar la fuerza para negociar ya sea presupuesto anual garantizado o realmente meterse a un tema de negocio, ¿sí? Un tema de negocio tiene implicaciones tan absurdas como de cuánto me toca a mí, porque finalmente yo estoy generando utilidades al negocio que va más allá de mi sueldo mensual. Entonces ahí ponerte de acuerdo con la institución, decir, sí, pero mira, es que si es poquito está bien, pero si es mucho ya no, y cosas de esas. Entonces tiene esos cabos sueltos que de momento luce muy atractivo poder vender la idea de que uno es autosustentable. Se puede hacer, claro que se puede hacer y se puede hacer, pero tiene que haber la voluntad real de hacerlo. De ustedes hacia arriba, de echarse todas las peleas que esto implica, porque simplemente en compras, pues, que a ustedes les surge comprar la licencia del software fulanito y es que está en la oficina de compras y la de compras dice que no le ha llegado el oficio de no sé quién, ¿sí? Y tu cliente dice, ok, pero si no me lo das en 3 semanas, hasta ahí llega el asunto. Entonces sí tienen que meterse en esa dinámica, ¿sí? Tienen que meterse en esa dinámica. Sirve también mucho para generar este primer contacto o este contacto real de estudiantes y cosas con problemas de la vida real, ¿sí? O sea, con temas que tienen que resolver, tienen facultades de computación, de telemática, desarrollos, de gente que se puede involucrar en este asunto. O la otra, digo, es desde un inicio plantear el tema de esto va a ser puramente académico y mi cliente es el usuario final es el académico y que eventualmente él viene con un proyecto que hizo con la CONAFOR o que hizo con quien le dio la gana, pero yo tengo que garantizar que él va a tener el recurso disponible para eso. Esos son los dos mundos. O sea,
Y por eso fui muy duro quizá en el tema de no empezar de, mira, le pueden vender a tantos dólares la hora, el procesador, y si se puede, y, o sea, es complicado, pues, y más en un entorno académico donde la estructura administrativa y todo no está preparado para eso. Digo, ni siquiera está preparado para hablar el tema de que le generes dinero, ¿sí? Yo por la UAB, y lo voy a balconear aquí, pues, el tema de poder facturar, o sea, de ya no que paguen, sino decir, oye, necesitan pagarte, sí, pero es que la factura solo puede decir servicios académicos, no, debe decir horas de procesamiento, no, pero, o sea, eso me llevó X cantidad de tiempo. O sea, en realidad yo firmé un contrato de 2 años para la UAB, decir, ¿sabes qué? Yo voy 2 años, organizo el tema y me voy. O sea, a la vuelta de 2 años apenas estoy terminando de armar el esquema. Obviamente ya en el proceso hemos podido ligar cosas, pero todavía con estos estira y afloja, porque es un tema de que hay que armar una estructura paralela para poder hacer esto. Porque cosas tan básicas, ya no es de que tú pagues, es de que, oye, te tienen que pagar. Sí, pero es que la factura, es que la universidad no cobra IVA. Oye, pero yo pago IVA, no, pero es que lo tengo que manejar como un acto incidental, no sé qué. O sea, hay todo ese tema complejo, pues. ¿Sí? En los centros CONACYT era un poco menos complejo ese tema. En el tema universidad, digo, en la UNAM nunca hice eso, en la UNAM estuve siempre en la burbuja académica, pero en el tema UAB tiene todas estas implicaciones que seguramente ustedes tienen aquí. Entonces, eso es a lo que ustedes tienen que estar dispuestos o ir a luchar a esa batalla de tratar de armar esa estructura, ¿sí? O el tema de decir, ¿sabes qué? No me quiero meter en ese porque no es mi perfil, no es mi giro, pero sí puedo armar esta solución, esta infraestructura. Digo, finalmente ustedes han sido usuarios de otras infraestructuras de supercómputo de otros países del mundo, ¿sí? Y ustedes no tienen que irse a pelear con el tipo que administra la escuela, ¿sí? O no tienen que irse a pelear con el director de ese centro para que les dé, ahora hay un proceso bien definido y esas cosas. Ahí es donde ustedes tendrían que decidir hacia dónde se van, y mejor hacerlo ahorita que están haciendo, ¿no? Porque ya en el proceso de ahora le cambio, di que nomás puse un UPS, pero ahora necesito 2 para poder dar, ya no hay espacio, el costo ya no es el mismo modelo. César, para mí de verdad me resulta grato escuchar lo que nos comentan, sí, ahorita me lo escucho. Una pregunta, y ¿sabes si en el CONACYT van a analizar en el contexto de los laboratorios nacionales en general qué implica todo este rollo de comercializar y hacer los laboratorios autosustentables? Porque ahorita en la reunión no vi este tema, hablar de servicios que entrega un laboratorio, pero en muchos casos son como análisis de alguna forma incluso para la academia, pero es todo el problema que tú mencionas, que en algunos laboratorios simplemente tienen seguridad, técnicos, servicio 24 horas de uso del equipo, no solamente en cómputo, pero estamos aquí con analizar para ver qué tan realista es este aspecto de los laboratorios nacionales. Mira, excelente pregunta, y te lo contesto en el contexto de la última parte que me tocó vivir, Cambio San Luis Puebla, que fue cuando volvieron a sacar esta nueva convocatoria de laboratorios nuevos y consolidados y bla bla bla. En el IPICID había hay 3 laboratorios nacionales. Uno era el CNS. Cuando se hizo cuando se volvió a someter a la consolidación y esas cosas, los 3 metieron. A 2 no les dieron, al único que le dieron fue a CNS. Y la evaluación era porque no generan dinero. Oye, pero generamos $1.000.000, 1.200.000 el de agrobiología, por los análisis que hacemos y esas cosas.
No, que los de microscopía electrónica no generamos nada porque todo es casi gratis, etc. No, pero el CNS genera varios millones. Esa fue la referencia y ese fue el argumento para hablar de servicios. ¿Qué fue lo que hicieron o lo que propusieron? Que justamente fue a raíz de estas que los laboratorios decían, oye, el de agrobiología decía, es que sí, pero nosotros tenemos que estar certificados en la norma de sanidad, no sé qué, porque hacemos análisis biológico. Sí, pero eso cuesta 6 millones de pesos y todo el proceso de hacerlo. CONACYT, que seguramente les tocó, hizo este fondo, o dentro de la solicitud que uno metía a laboratorios nacionales, podía poner uno montos para certificación. ¿Cómo se pervirtió el asunto? Y desafortunadamente así fue. O sea, hubo 2 o 3 compañías que eran las que iban a ayudarte a tu centro a lograr la certificación. Al final, hicieras lo que hicieras, salía certificado, porque finalmente si no salía certificado, CONACYT no les pagaba a ellos. ¿Sí? Entonces todos los laboratorios nacionales, los que hicieron el mínimo esfuerzo, salieron certificados ISO 9001 o 2008. Creo que algunos ya, IPC lo acaba de hacer, hicieron el cambio en 2015. Pero todos salieron certificados. Ese fue como su forma de solventar este asunto. Y hasta ahí quedó. En la última reunión de laboratorios nacionales, donde ya se anunciaron los nuevos, que a la UAM no le dieron nada más. Los montos ya eran de $1 millón de pesos, de 700,000 pesos. O sea, realmente, con lo que les acabo de decir, tiene sentido hablar de un laboratorio, laboratorio nacional, además de supercómputo, con 10 millones de pesos. Ya olvídate $1 millón de pesos. O sea, no hay un tema. Y la respuesta de Julia en ese, porque muchos cuestionaron eso, sobre todo los viejos laboratorios, los primeros, de oye, ¿cuál es ahora el concepto de laboratorio nacional? ¿Sí? La respuesta fue muy pragmática, de si nos convertimos en tipo OXXO, para nosotros está bien hecho, de decir, tenemos un laboratorio nacional en cada esquina. Para mí y para muchos creo que no tiene ningún sentido. O sea, por eso digo, también fui muy duro en ese tema. O sea, si vamos a hablar de centros de supercómputo, es eso, son las inversiones que están haciendo ustedes. O sea, menos que eso, la verdad que dediquémonos a otra cosa. O sea, dediquémonos así a atender este entorno académico con un nivel de servicio, que es lo que ustedes ya hacen. O sea, son los niveles los niveles de inversión que tú estás haciendo en tus infraestructuras, en mantener a tu gente. ¿Sí? Eso es mucho más que lo que vas a obtener ahorita en una figura de laboratorio. Perdón, Yo no solo quiero hacer la pregunta incómoda. ¿Son o no son autosuficientes? A 2 años de que yo llegué, no. O sea, no de que no he revertido. Digo, te puedo enseñar mi gráfica de OPEX contra CAPEX. Eso lo tuve que aprender, tampoco es un tema de, o sea, en qué momento es puro CAPEX, bueno, inversión para generar infraestructura, OPEX para temas de operación, y cuándo hago esa curva para revertir eso. Cuando hice mi planteamiento, y se lo presenté al rector y todo, mi escenario eran 3 años. O sea, una fuerte inversión de CAPEX con el tema de OPEX más o menos mantenido y después hacer esta curva. Yo tendría que estar facturando al día de hoy unos 150 millones de pesos anuales, ¿sí? Como unos 25 o 30 millones, porque todavía estoy en ese proceso, te digo, de simplemente poderles cobrar de manera decente. O sea, decir, ok, la factura te llega en el plazo acordado y tú me depositas. ¿Sí? Y el cliente, oye, pues ¿por qué no? Porque además, hasta eso se vuelve un problema para el cliente, porque él lo tiene que enmarcar dentro de su mes de gasto, y yo no le envío la factura hasta 3 meses después. ¿Por qué está complicado en todas las que tienen negocios? La farmacia, la gasolinera y eso. A ver, el tema justamente cuando se habló de este asunto que me fuera... ¿Escuchan?
para que me fuera a la UAB y estas cosas, se plantearon muchos escenarios. Uno de ellos fue crear una empresa, o sea, crear una empresa donde obviamente es dueña la universidad de un porcentaje. Incluso yo planteé la idea, porque así estaba puesto el esquema, de yo llevar inversionistas, o sea, pero que desde un principio se definiera pues, cuál era su parte, un tipo de asociación pública-privada.